Buenos días, ¿cómo están? Me encanta estar aquí en Guatemala. Estaba haciendo cálculos, casi 22 años fue la última vez que había venido a Guatemala. Cambiadísima la ciudad y me encanta estar de nuevo aquí. Y el mundo ha cambiado muchísimo. 22 años, a lo mejor algunos de ustedes todavía no nacían. Entonces ahora es el momento que sentí un poquito la parte de la edad. Quiero hablar con ustedes y muchas gracias a la Universidad Galileo por su invitación y estar aquí con ustedes. Quiero hablar con ustedes un tema que creemos que es muy actual en este momento y que tiene que ver con lo que es el liderazgo digital. Cómo las empresas, las organizaciones tienen que hacer esa transformación para irse hacia el mundo digital. Y la mayoría de ustedes son nativos digitales, entonces ese no es el desafío. A lo mejor gente de mi generación que no somos, a lo mejor ni siquiera somos, que estamos llegando, somos tal vez algunos refugiados digitales, es decir, que no tenemos idea de ese tipo de cambio. Pero la importancia, desde el punto de vista de Manpower Group, de cómo el cambio hay que hacer en todo lo que tiene que ver con la parte de la transformación. Transformación hacia un mundo en el cual puedan convivir diferentes generaciones, pero puedan cambiar, hacer todos los cambios que se requieran hacer. Entonces, esto es el impacto, hablar un poco del impacto que tiene o ha tenido la tecnología en nuestros días. Y de nuevo, ustedes como nativos digitales a lo mejor no han visto mucho de estos cambios, pero en algunos casos estamos hablando de cosas que sucedieron no mucho tiempo atrás, 10, 15 años, y que hoy son totalmente diferentes. Hay empresas que todavía están queriendo trabajar en Facebook, por ejemplo, o querer hacer procesos o políticas para estar en Facebook, cuando hoy tal vez para mucha gente Facebook ya es algo más antiguo. Hoy está más de moda Instagram, Snap o cuántas otras aplicaciones que existen en el mercado y las empresas no están todavía, entienden la importancia de querer trabajar en todo esto. Por ejemplo, tiempo atrás el teléfono. Hoy, ¿cuánta gente utiliza teléfono? Yo soy mexicano, me fui a vivir a Estados Unidos 23 años, regresé a México hace 5 años y hice un cálculo con mi teléfono celular. Ok, tengo mi teléfono celular, a ver cuántos mensajes de voz he recibido en los últimos 5 años. Y hasta la fecha no he recibido ningún mensaje de voz. Ya no hay gente que deje el mensaje de voz como lo hacía antes. Para ustedes jóvenes, bueno, es Javier, por supuesto, ¿quién deja mensajes de voz en este momento? Pero para mucha gente anteriormente ese es un cambio. Y el caso es cómo poder convivir todo esto. Ustedes, a lo mejor es más fácil, más cómodo la tecnología utilizar, contactarse por WhatsApp o por mensaje de texto. Si ese es más cómodo para ustedes, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué las empresas no lograr hacer esos cambios, esas transformaciones? Creo que estamos peleando nomás por qué herramienta utilizar en lugar de pelearnos o discutir sobre los puntos que son importantes en todo esto. Entonces, todo un proceso del cómo la tecnología ha cambiado y va a seguir cambiando. Ustedes son algunos generación millennials, otros de ustedes son generación Z. 60% de los trabajos que algunos de ustedes van a tener hoy no existen. Entonces, las habilidades que se requieren son totalmente diferentes. Los tipos de la tecnología, la automatización está a la vuelta de la esquina. Ya estamos hablando, un estudio que hicimos en Manpower Group de la revolución de habilidades, habla que las habilidades que se requieren hoy van a ser diferentes en los próximos 2, 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Por la automatización que les mencionaba. Hasta este momento, en los próximos 2 años, este estudio que hablábamos, las empresas esperan que alrededor del 4% de los trabajos existentes ya no van a ser automatizados, el trabajo completo. Sin embargo, más del 50% de las tareas dentro de un trabajo va a haber automatización. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, Manpower Group, hacemos reclutamiento. No sé si ustedes sepan, cuando apliquen por un trabajo, pero un reclutador demora 11 segundos en revisar su currículum. 11 segundos. El filtro inicial para ver su currículum. Ese mismo reclutador o reclutadora va a demorar 36 segundos en revisar su perfil en LinkedIn o en LinkedIn. Pero hoy ese proceso de reclutamiento, ese filtro inicial, a lo mejor un robot lo puede hacer, va a ser automático. Entonces, procesos
procesos dentro de un trabajo van a ser automatizados. Entonces va a tener un impacto tremendo en lo que es el futuro. Y trabajos que no van a existir, que hoy no existen. Estaba leyendo un artículo, alguien que decía trabajos del futuro. Y uno que me llamó la atención se llama el administrador de la información inútil. O sea, con tanta información que existe hoy, alguien va a tener que ser el que revise la información para que se la pueda pasarle a un presidente de empresa, a un CEO, qué tipo de información es la que es relevante. Hoy, por ejemplo, ya existen impresoras de 3 dimensiones. Hoy pueden llegar ustedes a imprimir cualquier cosa en estas impresoras. Puede inclusive un órgano humano, y hay hoy elementos o materiales que se pueden asimilar a un cartílago humano. Entonces, técnicamente puede ya haber existencia de crear o imprimir partes humanas. Estaba leyendo un artículo en Australia, por ejemplo. Hay una empresa que imprime cortes de carne. Imagínense carne basada en soya, y te imprime lo que sería el equivalente a un steak, a un New York steak, en una impresora, y es lo que te venden en este tipo de cosas. Entonces, esto es algunos impactos de algunas ideas, pero esto es totalmente diferente. ¿Y cómo las empresas están acercándose a esto? El mundo se está transformando en lo que se refiere a la parte tecnológica, pero también la forma de hacer negocio. Antiguamente, los procesos tradicionales es una empresa quiere materia prima, consigue un proveedor, el proveedor le pasa la información, le pasa el contenido, le pasa el material, la empresa lo transforma esto, busca un distribuidor, el distribuidor va al punto de venta, se vende y vende todo ese ciclo. Son procesos de una sola vía, impulsan la cadena de valor, o se habla mucho de eso, se hablaba de cadena de valor. Son también procesos internos que están optimizados, se controlan los recursos y existe toda una cadena, el modelo de promover y vender. Hoy está cambiando totalmente y está surgiendo lo que se llama hoy, es conocido como plataformas. Plataformas y el mercado, más del 6% de la economía en este momento ya está empezando a ver basado en plataformas. Y las plataformas no vas a ver algo más que subir. Va a crecer todo esto. Plataformas, ¿qué es una plataforma? Aquí en Guatemala existe Uber, por ejemplo. Uber es una empresa de transporte. Sí, hay gente que dice que es la empresa de transporte más grande del mundo. ¿Y cuántos taxis tiene? 0. Es una plataforma. Ellos hablan y se trabaja, es una plataforma en la que no queda claro quién es el empleado, quién es el empleador, quién es el empleador, es el dueño del auto, es el conductor. En realidad pone en contacto al proveedor, al cliente, con una persona. Empresas de plataformas, Airbnb también, la empresa de hoteles más grande del mundo, que es dueño de 0 hoteles. Empresas como Alibaba, una empresa china que se dedica a promover, a contactar, son plataformas. Y el mundo va a empezar a crecer mucho más en estas plataformas. Y la plataforma tiene que ver con cuestiones de tecnología, sí, pero en realidad es colocar clientes enfrente con el cliente. Y el desafío mayor para las empresas es quién va a ser el próximo Uber, el próximo Airbnb de su propia empresa, en su propio sector. ¿Cómo está cambiando todo esto? Los recursos son diferentes, se manejan, que están familiarizados con el concepto de blockchain, por ejemplo. Blockchain es cómo poder crear todo un proceso donde la gente no sabe quién, el anterior y quién es el siguiente, dónde está creado. Por ejemplo, Bitcoin es eso, es un proceso basado en plataforma, lo que sería en blockchain. Entonces, está cambiando todo esto. Sí, hay grandes desafíos para las empresas, para los países también, cuestiones laborales que tienen que cambiarse, etcétera, etcétera. Pero el punto es, estamos viviendo un modelo gigantesco de transformación de negocios. Y esto es a lo que nosotros referimos como esta era digital. Sí, es implementación de nuevas tecnologías, pero también es implementación de nuevos procesos. No queremos, ustedes no se conozcan, pero había una empresa que se llamaba Kodak, gente de mi generación estábamos muy familiarizados con esa empresa. Kodak fue la empresa que creó la patente
de la cámara digital. Quien construyó, quien creó la primera cámara digital fue Kodak. Pero Kodak también hacía la película, el film, la película normal, tradicional. ¿Qué hicieron ellos? Escondieron la patente, escondieron la cámara digital y por proteger su mercado del film o de películas, dejaron que llegaran otras empresas para crear cámara digital. Y hoy ya no existe film, ya hay solamente cámaras digitales. Y ejemplos como Kodak, tienen ustedes el caso de Blockbuster, tienen ustedes el caso de muchas empresas, BlackBerry por ejemplo, que llegó a hacer esto. Entonces, ¿cómo llegar a evitar ser esta empresa? Es uno de los grandes desafíos para las empresas. Y esto hablamos en Manpower Group, tenemos más de 10 años hablando del Human Age, o la edad del hombre, de humana, que hay 4 tendencias que están afectando el mercado. Y lo que habla esto más y más valida estas tendencias. Hay cambios en los modelos de negocio, cambios en los procesos, es que trae con la elección individual. Hoy como personas, como consumidores, tenemos una elección de escoger dónde queremos comprar, dónde queremos trabajar, inclusive en el área de como empresas como ustedes para trabajar. Hoy el consumidor está mucho más informado de lo que estaba anteriormente. Nosotros creemos en Manpower Group, las empresas tienen que empezar a tratar a sus candidatos, a sus posibles empleados como consumidores. También existe, el cliente es más sofisticado, la sofisticación del cliente, la gente ya no lo puedes convencer tan fácil como antes, está más informado el cliente. Sí, hay información a lo mejor que es falsa, el famoso fake news que existe también, pero bueno, existe mucha de la información. La tecnología está haciendo y está impactando cada vez más, como lo mencionaba, y la demografía y la administración del talento. Existe una gran escasez de talento en América Latina. Entre 4 a 5 de cada 10 empleadores nos dicen que tienen problemas para encontrar el talento correcto, porque las habilidades están cambiando. Entonces, son estos los elementos que están en la tendencia, y creemos que aquí el momento, y llamamos a esta parte lo que es la parte digital, está tocando a la puerta, o en realidad ya se metió hasta la cocina. Hay empresas que hoy están hablando, vamos a implementar un proceso digital. Ya esa conversación creo que es demasiado, ya es muy lenta, ¿no? Ya es toda la parte digital. Hicimos una encuesta a nivel global, 90% de las empresas que participaron esperan que la organización se va impactada por la digitalización en los próximos 2 años. O sea, 90%. Creo que el 10% no tenían acceso a internet o estaban totalmente en una negación completa, ¿no? El impacto va a ser para todos. Y empresas de diferentes niveles, de diferentes sectores, en países de todos niveles, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, esto va a afectar a todas las empresas. 81% de los que participaron en esta encuesta reconocen que la digitalización es un factor crítico para la competitividad. Si no creo algún proceso, no entro en todo un proceso de digitalización, no voy a ser competitivo. Y únicamente el 14% dicen que tienen las capacidades digital que se requiere el día de hoy. Y para nosotros, para ustedes jóvenes, dicen, pero es clarísimo, bueno, las empresas van mucho más lento en muchos de los procesos y cuesta trabajo hacer la implementación. 3 de cada 4 líderes nos dijeron que van a requerir nuevas habilidades que no se tienen en este momento en las empresas. Entonces, para el año 2020, es decir, de aquí a año y medio, 50% de la fuerza laboral van a ser gente de su generación, o millennials o generación Z, 50%. Yo voy a hablar a clientes, hablo con clientes y todavía me llama la atención que la gente dice es que el millennial es un problema. Digo, no, el millennial es una realidad y tenemos que trabajar para eso. Y a lo mejor el desafío no es tanto por los jóvenes, es qué hacemos con los mayores, qué hacemos con la gente mayor para lograr una convivencia de este tipo. A los jóvenes les preocupa, y asumo que ustedes también, el que tengan las habilidades que se requieran en el momento, y con este cambio en la revolución de habilidades va a ser muy importante.
Entonces, la era digital es también un viaje, es un proceso. ¿Y cómo impacta a las empresas todo lo que tiene que ver con la parte digital? Entonces, es todo un proceso de transformación en las empresas llegar a una transformación digital. Primero, tiene que haber una conciencia. ¿Por qué es lo digital? ¿Para qué se necesita? ¿Lo tengo o no lo tengo? Y voy a entrar en más detalle más adelante, pero implicando qué significa esto. Segundo, estoy comprometido a adoptar la parte digital. Ya es parte de un método. Estoy conectado, integrado y finalmente ya me transformé. Y adivinen qué, cuando ya me transformé, hay que empezar de nuevo. Por una transformación continua. Y hablo en algunas de estas presentaciones, y eso es el ejemplo de mi familia. Mi familia, somos 5 hermanos, son 13 nietos, papá y mamá, bueno, mamá ya murió hace tiempo, pero mi papá, y creamos un proceso para decir, queremos tener todas nuestras fotografías en línea para poder compartir todas las fotografías. Calculamos que sumando las fotografías de todos y cada uno de nuestras familias, tenemos en exceso de 15,000 fotografías. Ok, vamos a crear un proceso e integramos, adivinen quién es la persona más difícil de incluir en el proceso, se llama mi papá o el abuelo de los hijos. Mi papá tiene cajas de zapatos llenas de fotografías, tiene carruseles de transparencia de diapositivas también llenas de fotografías. Ok, listo, compramos un aparato para convertir las fotografías. Y resulta que sí, todos nosotros en la familia tenemos una caja de zapatos, nuestras fotos en una caja de zapatos. La diferencia en el caso mío se llama iCloud, en el caso de mi sobrino era un Dropbox, pero bueno, existe todo esto. Entonces ya creamos el proceso, nos juntamos increíblemente y ya tenemos las fotos digitalizadas y todo el proceso. El único punto es que mi papá sigue queriendo estar con su caja de zapatos físicamente. Entonces, los jóvenes, los nietos, ya están a este nivel. Ya es metódico, ya cada vez que suben las fotos, y está todo dentro del proceso. Uno no sabe cómo usar esto, pero bueno. A lo mejor están ya conectados. Mis hermanos, a lo mejor unos están comprometidos, otros ya están en la parte metódica también. Mi padre ni siquiera llega a estar consciente. ¿Y para qué? ¿Para qué mis fotos? Y sí, de repente se para y vea las fotos y las tiene catalogadas impresionantemente, ¿eh? Caja 1, caja 2, por fechas, le tocas cualquiera y la va a poner de todo. Entonces, nuestro proceso de digitalización de todas las fotografías en casa no está funcionando. ¿Por qué? Y perdón, espero que no estén grabando aquí para que después mi papá no sepa que estoy hablando mal de él. Existe el eslabón el más lento. Y creo que una organización siempre va a ser tan rápida como el más lento de sus participantes. Y aquí el que es más lento ni siquiera llega a estar el proceso consciente. Entonces, estoy hablando un ejemplo simple, pero imagínense algo tan complejo como estos que pueda haber en una organización. Y el proceso puede ser la adopción de una nueva tecnología. Hay empresas que hoy quieren hacer, por ejemplo, pago de facturas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, se ha centralizado, todo un proceso. Entonces, esos son los pasos para que hacer de una transformación digital. Y algunos de ustedes, cuando ya están en el mundo laboral o han empezado a trabajar o colaborar como en un programa de becarios o alguna cosa, van a encontrar en las empresas alguna parte de estos elementos. Y ustedes van a encontrar decir, pero por favor, ¿dónde está cada quien? ¿Quién es el de la caja de zapatos en las fotografías en la empresa? Pero adivinen, en este caso, hacerlo de 3 dimensiones. Porque estamos hablando que la dirección de la empresa tiene que estar convencida por qué el proceso se está llevando a cabo. Después, la gente y finalmente producto, servicio y procesos. Puede ser que el proceso esté a nivel metódico, pero alguna gente de la organización esté a nivel consciente y la dirección ni siquiera sepa por qué lo están haciendo. Puede ser una idea
En mi presentación presentaron, sí, colaboré con Apple Computer, me tocó trabajar tiempo un poquito antes de que se lanzara el iPod. Estuve 5 años trabajando como director general para América Latina director para América Latina, y el proceso que vivimos en Apple, estoy hablando del año 2001 al 2006, fue un proceso de cambio fuertísimo. Existía producto y servicio que se llama el iPod. Se lanzó el iPod, algunos de ustedes se acordarán, la parte crítica que hizo que Apple fuera icónico en ese momento, sacó los audífonos blancos. En esa época todos eran negros, no había colores. Apple sacó el primero blanco porque quiero hacerme diferente. Apple, en este caso, y Steve Jobs reconoció que había el escepticismo es jerárquico. Entonces, en el mundo corporativo, el escepticismo jerárquico, quien toma las decisiones, hasta arriba es el jefe. Entonces, cuando hay que convencer al director, y se logra convencer, y es más fácil bajar de un nivel a otro. Steve Jobs reconoció que el escepticismo en casa eran los jóvenes. Entonces, para llegar el uso de tecnología, y en esa época se lanzó y el marketing que se hizo fue para jóvenes. No sé, algunos de ustedes todavía no nacían, pero se acuerdan, era la campaña de las siluetas, y cuando se veía claramente los audífonos blancos. Y era un poco, entonces el producto y el servicio se lanzó en ese sentido. Sí, en un momento la gente le costaba trabajo esto. ¿Cómo vas a vender productos que no sea a los maqueros, a la gente acostumbrada a Mac? ¿Por qué? Porque era un culto en esa época. La gente que vendía, compraba Macs, estoy hablando del año 2001, eran los expertos en tecnología. Pero entonces ahí existía una convicción de la dirección, los procesos, y la gente fue el último cambio. Creo que el desafío hoy para las organizaciones es que todo esto esté alineado, que la dirección sepa y decida por qué se hacen los cambios, y haya una convicción de parte de cada una de las empresas. Pero entonces creo que las empresas tienen que tener claro su visión en liderazgo, la parte digital. Es un cambio de negocio. ¿Por qué está cambiando el negocio? Y aquí para ustedes van a decir, bueno, no estamos en un laboral, porque es importante, y mi mensaje para ustedes aquí sería, cuando vayan a procesos de entrevista, cuando busquen empresas, entiendan muy bien cuál es el cambio o el momento que están viviendo en la era digital. ¿Quieren estar en una empresa joven, moderna, contemporánea? Es muy importante que revisen y vean estos procesos. ¿Cómo hay un negocio? Porque la cultura de la organización también va ligada a cómo las empresas están adoptando o tomando en cuenta, usando la tecnología. Y hay que guiar a las empresas a través de la transformación. O sea, ¿cuántas empresas? Y aquí reciente fuimos a ver un cliente aquí en Guatemala y estaba viendo por un proceso de transformación exactamente. Entonces, esto es súper vigente para lo que esté sucediendo en empresas de pequeño, mediano o gran tamaño. Cambio una organización digital, cambios continuos de negocio para crear la adaptación. El cambio es constante. Y finalmente, roles que tienen que cambiar. Las habilidades están cambiando y creo que se vuelve más importante que las empresas hoy logren o mantengan a sus empleados, a sus colaboradores vigentes dentro de todo esto. Muchas de las habilidades que ustedes sacan o tienen, que consiguen en una universidad, en una institución educativa, están cambiando y van a cambiar, y creo que la habilidad más importante hoy que se requiere es poder seguir aprendiendo, tener la curiosidad para seguir aprendiendo en todo esto. Y aquí el equipo de liderazgo tiene que ser en toda la organización. ¿Un líder digital es únicamente el líder de la empresa, el jefe de la empresa? No. ¿El director general, el presidente, el dueño? No. Tiene que haber un liderazgo en todos los niveles de la organización. El líderes de negocio, ¿qué modelos organizacionales externos proporcionarán un arreglo para expandir su red de negocios? Uber lo reconoció, no quiero tener empleados. Voy a crear una cadena externa que me ayude a estar en todos lados.
las empresas están buscando esa forma de trabajar. Tiene que ser más allá de un distribuidor o un canal de distribución. Líderes de la operación, cómo pueden las redes y líderes de suministro crear una cadena de valor más importante. Los gerentes medios, aquí hay un elemento muy importante que se llama gestión de proyectos, administración de proyectos. Hoy cada vez es más importante y sí, una recomendación para algunos de ustedes, hagan alguna certificación en Project Management. Es muy importante tener esto, se va a convertir. ¿Y en qué proceso quieren? ¿Quieren trabajar en recursos humanos? Adivinen qué, se va a requerir alguien que sea experto en gerencia de proyectos. ¿Quieren trabajar en ventas? También el crear ese controlador de tráfico aéreo de alguna forma que va a ayudar a acompañar todo el proceso, va a ser crítico dentro de todas las organizaciones. ¿Y qué estructura diaria? Acceso a todos los datos compartidos. Hoy la información tiene que ser compartida. ¿Y cómo lo estamos haciendo en esta parte? El tener una empresa digital, 26% de los que respondieron son más rentables que sus competidores y tiene una mayor valoración de mercado. La realidad es que ser líder hoy es diferente de lo que se requería antes. Lo que nos trajo hasta ahora no es lo que nos va a llevar al siguiente nivel en el futuro. 89% de esta encuesta que hicimos de los líderes dicen que están planeando o intentando hacer algunas iniciativas digitales. 47% de los presidentes de empresas dicen que están empezando una transformación. Y sin embargo, solo 34% ya ha visto un cambio en todo esto. Entonces, es importante ver que las empresas ven la importancia de la parte digital. Esto me llama mucho la atención. 9 de cada 10 personas hablan de recursos humanos que no creen que cuentan con las habilidades que se requieren para el futuro. Entonces aquí es una gran oportunidad para todos ustedes, para jóvenes, de cómo llegar a todo esto. Y lo positivo es que no es un cambio muy grande, es la regla 80-20, aquí también aplica. Y lo que recomendamos es el 80% de las habilidades son las mismas, son 20% las que tienen que cambiar, pero tienen que cambiar de una forma importante. Creemos nosotros que hoy para ver el liderazgo hay que dividirlo en el 80%, son lo que llamamos nosotros los habilitadores naturales o los habilitadores natos de la persona. El ADN de la persona ya existe y el 20% es generar o crear mayor capacidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es transformación a través del talento. A través de ustedes, cada uno de nosotros como empleados, tener el talento y poderlo potencial y desarrollar dentro de nuestras carreras. Creemos que es importante que las empresas se pregunten y nosotros mismos nos preguntemos. Primero, ¿estamos preparados para el riesgo calculado y listos para fallar rápidamente? Hay que crear. La innovación no la hacen los robots, no la hacen las máquinas. Quien innova son las personas, la innovación es las personas. Pero para que haya innovación tiene que haber opción para fallar, ensayo y error. Tenemos una cultura para hacer esto. Nuestros procesos están alineados con las ideas digitales. ¿Qué tan preparados estamos para el área digital? Y finalmente, ¿cómo pueden los líderes combinar la inteligencia humana con parte de la inteligencia artificial? Y para nosotros estamos hablando de un nuevo modelo para medir o trabajar con liderazgo que se llama el modelo P3, que voy a hablar un poco adelante. Basado, antiguamente la gente veía, para crear un modelo de liderazgo, premiaba mucho basado en la estabilidad. La lealtad es algo importante. Es alguien que me es leal a mí como jefe. Si mi subordinado es muy leal, listo, voy a compensar por todo esto. Capacidades predecibles. El mejor carpintero clava 20 clavos por minuto, buenísimo. Eso es lo que yo llego a medir de la persona. O convertirse en un experto. ¿Cuántas veces vemos que a lo mejor al mejor vendedor se le promueve a gerente de ventas y no necesariamente van a tener el mayor de los éxitos? Creemos que tenemos que trabajar un modelo que sea basado en pensamiento innovador, que valore mucho la agilidad y adaptabilidad y finalmente
la potencialidad para aprender. Aprender a aprender se convierte hoy en una de las competencias más importantes para el futuro. Y el modelo de P3 habla, y perdón a los que están atrás, un dogma de fe para que crean lo que está escrito aquí, ¿no es cierto? Se los voy a poner de esta forma. El modelo P3 lo que habla, primero, evaluar a la gente, y dos, cómo desarrollarlo y cómo compensar o premiar a la gente. Entonces, primero, creemos que hay 4 habilidades que son... Este es un modelo predictivo, y que hablamos de modelo predictivo, antiguamente en empresas de recursos humanos medían a la gente, le hacían un assessment, lo promovían, creaban un plan de desarrollo, al siguiente nivel en la organización hacían un assessment, promovían desarrollo. Hoy creemos que es más importante hacer una evaluación sobre estos 4 habilitadores inherentes a la persona. Es como yo soy construido, como persona. Si ustedes ven a alguien joven, mayor, dicen, esa persona se quiere comer al mundo, esa persona es echado para adelante. ¿Qué características están viendo en esta persona, o qué competencias o conductas que digan, esta persona es un echado para adelante? Y creemos nosotros que en realidad son 4 esas competencias que pueden medir esto. La primera es la adaptabilidad. ¿Qué tan cómodo te sientes con la ambigüedad? ¿Qué tan cómodo está la persona con la complejidad? ¿Qué tan cómodo está la persona con la incertidumbre? Esto es algo que la gente tiene o no tiene. Algunos de nosotros nos cuesta trabajo mudarnos de casa, ya estamos totalmente, nos cuesta trabajo. Hay gente que tiene que ir todos los días a casa, de oficina a la casa, exactamente por el mismo camino. Entonces, ¿qué tan su adaptabilidad, qué tan alta está en ese sentido? Y ojo, no está que esté bien o está mal, sino simplemente es cómo es la persona, está construida. Como organización, ¿puedo trabajar en un plan de desarrollo para hacerme a mí más adaptable, para hacerme a mí manejar con la complejidad o con la incertidumbre, tolerancia a la frustración? No, no hay forma que yo lo pueda desarrollar. Ojo, con tiempo sí lo voy a hacer, basada en experiencias, basada en trabajos, en desarrollo, en conocer más gente, en diferentes pensamientos, uno se vaya enriqueciendo. Entonces, esto es como estamos formados. La primera es adaptabilidad, la segunda es el deseo, las ganas, el impulso, energía, ganas de triunfar, hambre. Tengo hambre de triunfar. Un gran tenista, Roger Federer, tiene una habilidad atlética estupenda, pero tiene unas ganas de comerse el mundo, de triunfar, impresionantes. A lo mejor hay alguien que tenga mejor habilidad atlética que Roger Federer, pero el que quiera esas ganas de triunfar, que él o algunos tenistas no lo pueden llegar a tener. La siguiente es el aguante, en inglés la palabra es endurance, es la resiliencia, tenacidad, aguante. ¿Qué tanto me puedo seguir empujando sin vencerme? Tropezar, me tropiezo, sigo, me sacudo, sigo adelante. Y finalmente, brillantez intelectual. Aquí no tiene que ver con conocimiento, grados que tenga de títulos universitarios, sino es la curiosidad y la agudeza intelectual, aprendizaje continuo. Estas son las habilidades que creemos que como líderes la gente las tiene o no las tiene. Ojo, no quiere decir si uno no las tenga no va a tener éxito. Va a tener éxito, pero la probabilidad de que los que sean los que van a ayudar a las empresas a ir al siguiente nivel son los que tengan estas habilidades. Y nuestra sugerencia es para las organizaciones, para las empresas, para ustedes como jóvenes que buscan, vean esas habilidades para ver que las tengan y las logren demostrar. Me llama mucho la atención en América Latina, veo muchos currículums, yo evalúo muchos currículums, me llama la atención cuando veo mucha gente que coloca inglés 50%, inglés 80%, inglés, mi pregunta es, ¿dónde sacaste que es 80% o 50%? Creo que sería más real si dijeran, bueno, en la escala del TOEFL estoy en 600 y tantos puntos, en el TOEIC que estoy en tantos puntos, en el Cambridge, lo que sea. Creo que es más real todo esto, porque 50% de inglés, ¿qué significa?
entiendo 50% de lo que me dice la gente, me sé el 50% de las palabras del diccionario Webster, o ¿qué es? Pero bueno, habiendo dicho eso sobre inglés, hasta la fecha no he visto nadie que coloque en su currículum liderazgo 50%, trabajo en equipo 80%. Hay assessments, hay herramientas que miden tus competencias. Y mi sugerencia, sepan sus competencias y así con la desfachatez que ponen el inglés 80%, siéntanse con toda la confianza de decir soy liderazgo 80%, y si en la entrevista te dicen ¿y basado en qué? Sacas tu certificado que te hicieron y dices mira, aquí está, y con total y completa seguridad lo digan. Y las que son mujeres, peor todavía, porque ustedes como mujeres no se la creen. Nosotros como hombres nos las creemos que estamos en la escala del 1 al 10, estoy en 2 y yo juro que lo voy a hacer. Ustedes como mujeres están al 15, pero no estoy lista todavía. Entonces, sí, vean sus evaluaciones, coloquen en su currículum y véndanse perfectamente en ese sentido. Entonces, esta es la parte de la evaluación, y lo que trabajamos entonces, nuestra recomendación es que las empresas, las organizaciones, inclusive instituciones educativas, también trabajen en desarrollar estas habilidades. Y creemos son 3 las que las agrupamos. La primera en inglés se llama Unleash Talent, desencadenar el talento. ¿Qué significa esto? La gente, el líder que demuestra integridad. Demuestra integridad no es cuestión de ética, sino es predique con el ejemplo. Lo que hable es lo que practica. Crea un ambiente de confianza con sus equipos. En momentos de cambio, en momentos de incertidumbre, lo que necesitas es tener a la gente trabajando junto de ti. Mostrar humildad. Como líder es crítico. Los líderes, la humildad de la gente, de la organización. Retroalimentar a campeones. Mediocres contratan a mediocres. Entonces aquí es contratar gente que sea mejor que yo. Sentirme con la confianza de decir, está bien, voy a trabajar, a contratar a alguien que sea mucho mejor que yo porque me va a ayudar a ir al siguiente nivel. Y la otra parte importante, desarrollar carreras. Es responsabilidad de ustedes como futuros empleados el desarrollo de su carrera profesional. Pero los jefes vamos a ser los patrocinadores, auspiciadores, los que ayudemos en este proceso. Entonces es importante trabajar con desarrollar líderes que puedan trabajar con sus empleados en desarrollar carreras. Acelerar el rendimiento es la segunda parte, que incluye compartir el propósito. Los jóvenes, ¿es importante el salario cuando buscan un trabajo? Sí. Hicimos un estudio en Manpower Group, se llama Millennials Visión 2020. Primer mito que se rompió, los mayores creíamos que los millennials no quieren trabajar por dinero. No es cierto, quieren trabajar por dinero y les es importante. Pero también es importante compartir la visión de la empresa y la marca o la reputación de la empresa. Entonces, ahí se habla del propósito. Si yo quiero atraer talento como jefe, quiero asegurarme que yo como organización, como departamento al menos, comparte el propósito en común de la empresa y también del departamento o del grupo. Balancear el presente y futuro. Y eso es más importante con empresas públicas que se cotizan en bolsa, que tienen que entregar resultados trimestrales. Como si sacrifico el entregar el resultado este trimestre a cambio de el largo plazo. Entonces, ¿cómo poder hacer este balanceo? Adaptación internacional también es importante. Vivimos en un mundo global, interconectado, gran incertidumbre. Tiempo atrás, a lo mejor 15 años atrás, el Brexit, ¿qué le hubiera impactado a Guatemala? Hoy, por ejemplo, el Brexit impactó a Guatemala y a toda América Latina. Hoy se habla, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero en Europa está habiendo un mayor empuje para traer diversidad de género a nivel liderazgo. Y están empezando, sobre todo empresas europeas, y lo van a ver más y más, que tenga que haber cierta especie de progreso para que tengan más mujeres en posiciones de liderazgo. Estuve en una empresa en México hace poco, es una empresa francesa, su meta es 30 en 30. ¿Qué significa 30 en 30? 30% de su comité de liderazgo tienen que ser mujeres para el año 2030. Entonces,
Esto ya estás hablando, cuestión de adaptación internacional es importante en diferentes niveles, financieros, económicos, pero también en compartir las experiencias. Inspirar es importante, ser un líder inspirador, colaborar con campeones, gestionar los equipos y crear competencias o capacidades del equipo. Y finalmente, que se atreve a liderar. Y de nuevo, más importante con mujeres. Cree en ti misma, no pasa nada, aviéntate, es importante. Y atreverse a liderar, que tome decisiones, que aproveche las oportunidades, desafiar la autoridad. Eso es importante. ¿Y cómo desafiar la autoridad si es una empresa jerárquica o una empresa demasiado antigua? Bueno, ahí es donde la adaptabilidad viene en todo esto, saber cómo trabajar entre uno y otro. Evolucionar el enfoque y mostrar autoconfianza. Estas son las áreas que son desarrollables de las personas. Al desarrollar alguna de estas, a lo mejor va a ayudar para que los anteriores, ¿se acuerdan? Las 4 competencias puedan llegar a ser incluidas. Y son lo que habla de cómo poder ayudar en la transformación. Y finalmente, ganar. El modelo que está hablando se llama P3, que viene en inglés, es People, Purpose and Performance, o personas, propósito y desempeño. Y lo que habla es ganar. ¿Cómo mides el éxito? Y antiguamente la única medida es ventas e ingresos. Hoy creemos que hay otros elementos más importantes que son críticos para tener éxito. Por ejemplo, sentido de propósito individual y organizacional. ¿Por qué no? Compartir ese propósito. Manpower Group, por ejemplo, estamos súper orgullosos de ser una empresa que transforma vidas. Damos trabajo a cientos de miles y millones de personas a nivel mundial. Es un proceso de transformación para nosotros increíble. El poderlo compartir, el que más y más gente quiera ser parte de nuestro grupo es importante. Pero también hay otros elementos. Mi jefa, Mónica Flores, es presidente de América Latina, es mujer, y como empresa tenemos un gran compromiso de tener más mujeres en posición de liderazgo. Entonces, hablamos, predicamos y actuamos de esa forma. Nuestra meta es que tengamos más del 40% de mujeres en posición de liderazgo. En el futuro lo hacemos público, pero esto nos ayuda que la gente quiera ser parte de nuestra organización. Y esto implica parte para lograr este cambio, también colocamos métricas de desempeño, los KPIs famosos también para los empleados, inclusive, ¿por qué no? Agregar a las compensaciones, a los bonos, ese tipo de métricas. En Estados Unidos, Silicon Valley y empresas de tecnología tienen gran problema de atraer mujeres en posición de liderazgo. Es percibida como muy machista o muy cerrada en sentido. Este año, al principio del año, Microsoft anunció algo interesante, que es, van a colocar para sus líderes un bono va a estar atado a que logren sus métricas de diversidad. Adivinen qué va a suceder. Van a hacer más progreso con esta decisión que a lo mejor lo que hubieran hecho en tiempo atrás. Entonces, también ganar implica comparte todo esto con las empresas, que comienza a valorar a los jefes lo que es importante para la organización. Incrementar el compromiso. Aquí en Guatemala y en América Latina se hacen muchas encuestas de clima de la organización que miden el compromiso de los empleados. ¿Por qué no compensar a los empleados, a los jefes, con el nivel de compromiso? Menor rotación y sobre todo mayor retención de talento clave. Y una cultura organizacional más humana. Entonces son algunas ideas para poder trabajar en esta parte. Y finalmente, como les decía, visión, diversidad, es diferentes cosas que son importantes. Pero la cultura es un cambio, mentalidad. En inglés la expresión que usamos es the soft stuff is the hard stuff. Las habilidades blandas son las habilidades más duras. ¿Por qué? Porque son las que vamos desarrollando, no son las que con las que salimos en la formación en escuelas desde el principio, estamos muy enfocados a tareas y todo esto. Entonces, aquí son cosas que tenemos que trabajar: confianza, curiosidad, colaboración, persistencia y determinación. Son políticas y procesos mucho más modernos en todo esto. Entonces, hasta aquí quería compartirles esto
Gracias por su tiempo y si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto le respondemos. Una pregunta, la importancia de digitalizarse en las empresas, ¿qué le recomiendas a los empleados que estamos dentro de una organización para empujar esos proyectos de digitalización a lo interno de la empresa para que los directivos y el de más alto nivel, como bien dices, que se vaya repartiendo hacia abajo, adopte esta nueva tecnología? Y es muy importante la pregunta. Aquí lo que yo les recomendaría, primero, edúquense. Y educar es saber qué significa. Conviértanse en gran conocimiento de qué significa digital. Y digital no es necesariamente una herramienta. Es cómo en procesos, tecnologías. Yo doy algunas conferencias. Hace poco estaba en México con la Secretaría de Educación Pública en México hablando de una de las competencias que creo yo que son muy, muy importantes o habilidades que muchos países deberían tener deben saber tener 2 idiomas. 3 idiomas en realidad tienen que tener como empresas, como personas. Su lengua nativa, en este caso es español o castellano para nosotros. Segundo, inglés. Y tercero, computación. Un lenguaje de programación. Les va a ayudar muchísimo en todo esto. Entonces, conocer algo del lenguaje de programación, no para que necesariamente sean expertos, pero ya al menos el conocer y poder hablar te da cierta credibilidad. 2, seguir insistiendo, hablar a la gente, mencionar. En inglés hay una expresión que dice, the squeaky wheel is the one that gets the oil. O sea, la rueda que rechina es a la que se le pone el aceite. Entonces también es algo que él puedas trabajar, colaborar con la gente y seguir insistiendo. En algunos casos vas a entrar a un área o no haber oídos que te escuchan. Mi sugerencia, cree el caso, si dices que no, te tiraron al suelo, quítate el polvo, regresa y crea el mismo caso a lo mejor desde otro punto de vista u otro ángulo. Que eso ayuda a crear ese cambio, ¿no? Creo que las empresas están buscando ideas disruptivas y el que uno pueda presentar el caso ayuda muchísimo. ¿Alguien más? Entonces, yo voy a hacer una pregunta que es más como un consejo que le puedas dar a los alumnos de la facultad. Nosotros pues tenemos la mentalidad de que queremos estudiantes que trabajan, no trabajadores que estudian. Entonces nuestras jornadas son en la mañana. Entonces tienen pues un poquito de desventaja al momento de querer aplicar a un trabajo. Entonces, para estos tipos de estudiantes que solo pueden trabajar medio tiempo en un mercado que es competitivo, ¿qué tips les podrías dar para que en su CV no estuvieran ahí abajito, no que estuvieran en la parte de arriba? Claro. Recuerden que cuando colocan su CV, su hoja de vida, están compitiendo con otras cientos y miles de personas en todo esto. Entonces tienen que crear algo que sea memorable. ¿Están ustedes siendo memorables cuando escriben su currículum en una entrevista? Entonces les voy a contar mi experiencia con mi hija. 26 años acaba de cumplir y estaba en la universidad. Ella vive en Estados Unidos, en la universidad, y me habla y me dice: papá, tengo que conseguir trabajo de aquí a 3 meses. ¿Por qué? Porque en la mente dijo tengo que trabajar. Ojo, en Estados Unidos la gente generalmente está más acostumbrada a no vivir en casa, vivir uno solo. Entonces ella había la universidad en Chicago, ella vive en Seattle y quería al regresar a Seattle vivir por ella misma y tener trabajo. Entonces estaba insistiendo todo eso, y me habló un día súper decepcionada y dice: papá, nadie me contrata. Bueno, ¿qué has hecho? Ya he enviado más de 52 currículums y nadie me contesta. A ver, ok, déjame un poco, vamos a evaluar. Además tiene la osadía de decirme: pero papá, ¿tú qué sabes de esto? Ok, déjame, trabajo en esto. Entonces, una de las cosas que empezaba a preguntarle, a ver, ¿qué hacemos? Ojo, toda esta conversación por WhatsApp, Yo me acostumbré que a ella le queda más cómodo, más fácil hablar por WhatsApp. ¿Está bien? Vamos a hablar las cosas como a ella le gusta, y también yo me he acostumbrado. Entonces buscamos y le dije: a ver, vamos a ver. Porque cuando el currículum es una parte importante,
Pero ¿cómo logran llegar a esa primera entrevista? Ese es lo difícil. Y después ya ir a la segunda entrevista. Entonces, primero coloquen tu currículum, qué es lo que en realidad es importante. Así como les dije, ese 40, 50%, 60% de cierta competencia, inclúyanlo. Cambien su currículum a lo que está buscando la empresa en ese momento. ¿Qué está buscando? ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido en la facultad o inclusive en un trabajo? Estuvieron 2 o 3 meses, han logrado vivir todo eso. Entonces, el caso con mi hija, le hice el análisis, a ver, vamos a ver, tu currículum, muéstramelo. Y tenía el mismo currículum para todas las 53 posiciones que había aplicado. No, tienes que, sugerencia, crea un currículum especial para cada. ¿Es cansado? Sí. ¿Es mucho detalle? Sí, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque la gente ya enfocas a tu área importante. Después le pregunté a mi hija, bueno, ¿cómo has hecho la aplicación? Y dice, bueno, 53, hicimos el cálculo, 20 y tantas, como 22, las había enviado la aplicación a la misma empresa. Entonces le dije, ok, error número 1. Lo más seguro es que esa empresa, el mismo reclutador, el que hace el filtro, sea la misma persona. Entonces ya cuando estás aplicando para aplicar, primero vas a ok, esta persona no quiere un trabajo o quiere tener algo que no lo está haciendo por el motivo correcto. Entonces hicimos el análisis y finalmente que en el currículum también hay que colocar palabras poderosas. Si les mencionaba que hoy un reclutador demora 11 segundos en revisar ese filtro inicial, imagínense un robot. ¿Y qué es lo que buscan los robots o el reclutador? Palabras claves. Palabras claves que sean importantes y muchas veces esas palabras claves vienen incluidas en la descripción del puesto, en la descripción del ¿cómo se llama? La vacante que existe. Y palabras como transformación es importante, cambio, adaptabilidad. Son palabras que si ustedes incluyen en su currículum, ese filtro inicial va a poder ayudar. Entonces el caso, hablamos con mi hija, hizo algunos cambios y sorpresa, la llamaron inmediatamente para ir a una entrevista. Ella ya estaba inicial. Me habla toda nerviosa y me dice, papá, ¿qué hago para la entrevista? ¿Qué voy a hacer? Y mi sugerencia, y lo que le digo a ella, y mi sugerencia a todos ustedes, cuenten una historia. Cuenten una historia cuando va a la entrevista. Y la entrevista la tienen que ver de 2 formas. La empresa los está entrevistando a ustedes, pero ustedes están entrevistando a la empresa. Entonces iba con mi hija y se preparamos y dice, papá, voy a esta empresa, dime, mi entrevista es mañana a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana. ¿Qué hace? Me le cuento una historia. Me dice, ok, pero ¿cómo le hago? Le dije, a ver, dime de la empresa. Le dije, ok, me dio 2 cosas y en ese momento le dije a mi hija, mira, aquí está la historia que vas a contar o te sugiero que cuentes y adivina qué, no estás mintiendo. Entonces, ella estaba en Seattle, quería trabajar para una empresa que se encargaba de distribuir vacunas, es una ONG de vacunas en África. Entonces, era una empresa en Seattle y lo que tenía que trabajar. Dije, ok, ¿sabes qué? Ahí te va la historia. A ver, además de tu papá, ¿quién ha sido el líder más grande que has tenido en toda tu vida? Alguien que te ha inspirado muchísimo. Perdón, antes de eso. Primero, cuando eras pequeña, tenía 9 años, y yo no sé qué edad tenía, pero bueno, me acuerdo muy bien todavía, que dijimos, vamos a aprender un nuevo idioma. Yo dije, yo quiero aprender italiano, y ella dijo, yo quiero aprender Swahili. Swahili, no sé si sepan, es el lenguaje en Sudáfrica. Entonces, dije, mira, ahí está tu historia. Cuando yo tenía 9 años, yo decidí, mientras mi papá quiso estudiar italiano, yo quise estudiar Swahili. Segundo, tu héroe más importante después de tu papá, para ella ha sido Nelson Mandela. Ok. Tercero, ella y yo viajamos tiempo atrás, fuimos a Sudáfrica y viajamos y visitamos la isla Robben, que es donde había vivido Nelson Mandela, estuvo preso más de 20 y tantos años. Cuarto, yo hablo portugués, mi hija y yo fuimos una vez, me acompañó un viaje a Brasil. Y ella en la universidad, además de estudiar en inglés, existe lo que llama el major y el minor. Ella estudió también portugués, quiso aprender y habla portugués hoy. Y el único motivo por qué ella dijo, papá, te vi a ti algo
que nunca había visto. En Brasil hay una expresión que dice el jogo de cintura, así cuando te mueves muy bien, dice, te había visto hablar en inglés, te había visto hablar en español, pero jamás te había visto moverte en portugués. Dice, conocía a un papá que no conocía y por eso aprendió a hablar portugués. Y finalmente quiere estudiar medicina para ayudar a la gente. El país donde querían que ella trabajara o se enfocara era Mozambique, que era una colonia portuguesa donde hablan portugués. Entonces le dije, Olivia se llama mi hija, Oli, ¿qué crees? Dice, suena bien. ¿Estoy mintiendo? No. Ok. Fue a la entrevista, me habla a las 6:45 de la mañana, papá, estoy a punto de entrar a la entrevista, avísame cómo me va. Te aviso cómo me va. Le digo, suerte, el tiempo. 7:14 me habla por teléfono. ¿Qué pasó? Papá, ya terminé. ¿Tan mal te fue? Dice, no, me contrataron. Entonces, el punto es, ella antiguamente estaba tratando de ir a conseguir un trabajo. Y lo que creo es importante es conseguir una transformación. Y las empresas están buscando eso. Lo que les mencionaba, inspirador, todo esto es, quiero ser parte del equipo. Entonces, suéltense el pelo, yo también lo hago todos los días, no me cuesta trabajo. Vayan a la entrevista, colóquense muy bien en el currículum, háganlo diferenciador, háganlo memorable y hagan esa entrevista inicial también memorable. Javier, mi duda, nosotros como universidad tenemos un gran reto que es formar las competencias en estos jóvenes. Entonces, ya tengo una sugerencia muy buena que es lo de Project Manager, pero si tú pudieras hacernos una sugerencia adicional en las competencias que nosotros podemos fortalecer para mandarlos bien equipados el día de mañana, ¿cuáles serían? El World Economic Forum habla de nuevas competencias que se esperan para el futuro. Curiosamente, 2 de las nuevas se llaman creatividad e inteligencia emocional. Adivinen qué género sobresale sobre esas competencias. Entonces, creo que hay diversas competencias, 2 de esos, pensamiento abstracto, y creo que la más importante para nosotros es el aprender a aprender. Ese aprendizaje continuo existe y acuñamos o lanzamos un término nuevo poco tiempo atrás en Manpower Group, le llamamos learnability. Y learnability es la habilidad de aprender, o aprendabilidad si lo podemos traducir al español. ¿Y qué significa learnability? ¿Qué incluye? Incluye 2 cosas en nuestra opinión. 1, la habilidad de aprender. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hablo inglés, español, portugués. Basado en esa evidencia, creo que tengo la habilidad para aprender un 4º idioma. Entonces, perfecto. Pero la pregunta importante es, ¿tengo el tiempo para aprenderlo? ¿Tengo las ganas, el deseo? Entonces, eso hace que mi nivel de aprendabilidad baje totalmente. Entonces, el buscar la forma, el que aprender algo, pero porque vale la pena, y yo estoy convencido que es lo que es importante. Esa parte de la habilidad, de las ganas de aprender, a lo mejor no es algo que uno se le puede identificar o a la gente, pero a lo mejor identificar como el interés. Y creo que para ustedes como jóvenes es importante el que busquen algo que quieran hacer. Alguien hablaba y decía, trabaja en lo que te guste. Escuchaba de alguien que decía, mejor haz de tu hobby tu trabajo. Entonces, esas ganas es importante, pero también la forma de aprender es diferente. Y ustedes lo ven como en la universidad. Hay jóvenes que van a la biblioteca y quieren aprender a estudiar totalmente sin ruido. Hay otros que no, si está la fiesta y con música la gente también aprende diferente, ¿no? Y usar métodos y modelos nuevos de aprendizaje. ¿Quieren aprender a tejer tejido a gancho? Seguro hay un video en YouTube donde pueden aprender, uno o miles de videos donde pueden aprender todo esto, ¿no? Entonces también buscar la forma de cómo aprender diferente. Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por la ponencia. En base al modelo P3 que mencionabas, ¿existe algún modelo o herramienta que mida el liderazgo digital actualmente? Esa sería la primera. Y mi segunda pregunta va dirigida a Paola Gini, la directora de Manpower Guatemala, para hacerla partícipe, y es si le pudieras dar 3 consejos
a nuestros estudiantes de los factores claves que ustedes ven tanto en el currículum como en la entrevista, en ese proceso de reclutamiento en Guatemala? Sí, hay herramientas, hay diferentes herramientas. De hecho, hay una que con la que trabajamos nosotros, puedo pasar información al respecto, que se llama el DigiQuotient o el coeficiente digital, que es alguna que mide esta parte de eso. Pero hay varias herramientas, pero bueno, les comparto con las que nosotros manejamos. Y creo que es algo que más y más las empresas van a empezar a medir, ese grado de competencia digital. Pero ese también va a incluir mucho lo que hablaba al inicio en la primera pregunta, es qué tanto sé de lo que es digital. El elemento principal, que era el compromiso, el saber por qué quiero ser digital, eso va a ser importante. Pero sí, compartimos estas herramientas. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, primero que todo, el primer consejo que yo les daría a ustedes es conozcan por qué razón quieren trabajar en la empresa a la que ustedes están aplicando. Eso es algo bien importante. Es ¿por qué quiero trabajar, por ejemplo, para Manpower? ¿Por qué quiero trabajar para la Universidad Galileo? El por qué quieren ustedes hacerlo, no solo porque yo quiero un trabajo o porque yo realmente tengo un deseo de algo diferente. Ese es el primer consejo que yo les daría. El segundo, creo que los tips de qué poner en el currículum, creo que Javier los explicó claramente. Creo que algo bien importante es ¿qué tengo yo diferente que los demás? Me explico. Cuando uno está buscando talento, uno tiene que ver, bueno, ¿qué veo diferente en esta persona que no vi en los 50 o 100 currículums que leí? ¿Qué es diferente? Piensen diferente. ¿Qué es diferente de mí que puede hacer que la organización me quiera a mí y no quiera al otro? Es decir, ¿qué tengo yo diferente e importante que dar hacia la organización? Y tercero, creo que algo bien importante es en la entrevista, sean ustedes mismos, sean auténticos. No quieran tratar de ser algo que no soy, al contrario, seamos auténticos siempre. Esos son los consejos que yo les daría. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias a Manpower por esta conferencia y a todos los aquí presentes. Concluimos esta actividad y de nuevo un fuerte aplauso para Javier. Gracias.